Bueno, Santiago Jimeno, te tenemos encerrado. Sí, aquí estoy, Tus obras, preso de mis esculturas. exactamente. Y bueno, pues vamos a intentar hacer un paseo en esta magnífica exposición y este marco incomparable de lo que es tu trabajo como, yo diría, escultor, pero tú te defines como escultor. Sí, bueno, en realidad la palabra escultor es una palabra que viene desde tiempos antiguos, donde se manualizaba otro tipo de materiales preferentemente, como la arcilla, la piedra, la madera, el bronce. Actualmente quizá sería más apropiado decir artista plástico. Las posibilidades que nos ofrecen la tecnología actual nos posibilita el manejo y la manualización de diferentes materiales. ¿Y con qué materiales tú te encuentras más cómodo? Actualmente la producción mía es con el acero corten, aunque he pasado por varias etapas de manualización de diferentes tipos de materiales. Pues empecé con la arcilla, con el bronce, luego con la piedra, así sucesivamente, pero en las diferentes etapas me daba cuenta que necesitaba cambiar de materiales en función a lo que yo quería crear o de alguna manera transmitir, ¿no? Y ya para hacer este tipo de obra que estoy haciendo ahora, pues claro, evidentemente la arcilla y la piedra, la madera, pues no me servían, por eso me pasé a la manualizar primero el hierro y luego el acero corten, porque el acero corten hace como unos 15 años aquí en Zaragoza era muy difícil conseguirlo, es un material más propio del País Vasco, donde están los Altos Hornos, de ahí que los escultores del País Vasco como Chillida o Teiza era el material que ellos manejaban, pues lo tenían más cercano, más próximo, pero bueno, el tema industrial ha posibilitado que es un material que se ha incorporado a la construcción y desde hace aproximadamente unos 15-20 años ya es corriente encontrar aquí en Aragón este tipo de material. Para los que no estamos en el mundo del arte y la escultura, el acero corten nos suena como el material preferente en los últimos 20 años para el mundo escultórico. El acero corten tiene una virtud, a diferencia del hierro, sobre todo para obra al aire libre, ¿no? Porque es un material que es de hierro, lleva una parte de cobre y otras partes de aleación, pero todo esto le posibilita que la supervivencia de este material al aire libre es muy duradera. De hecho, los cascos de los barcos están hechos de este material y ya te digo que se ha incorporado a la arquitectura como soporte exterior en los edificios, dada su resistencia a la intemperie. Prácticamente la exposición que hoy podemos contemplar aquí en el Museo de Historia de la Ciudad de Zaragoza, ¿qué es lo que intenta representar de tu obra? Bueno, esta exposición es una exposición para mí emblemática e importante, porque ahora en el 2018, hace 30 años, que yo de alguna manera me dedico a la escultura. Quizá de una forma accidental al principio, porque yo en ese año, en el 88, aprobé las oposiciones como profesor de la Escuela de Artes, y la asignatura que tenía que impartir era talla en piedra y madera. Yo en madera no tenía ningún problema porque tradicionalmente en mi casa pues mi padre era ebanista, había todo tipo de gubias y herramientas y yo desde pequeño era una cosa que había convivido con ello y que dominaba, ¿no? Pero la piedra era un material
que no la había manejado nunca. Y entonces, ese año 88 sale una convocatoria de unos talleres que promocionaba la Diputación Provincial de Zaragoza, donde acudían primeras figuras del panorama escultórico nacional, como Máximo Trueba, Eva Luz, Curro Uzurrun, donde tuve oportunidad de convivir con ellos. Yo fui a este taller con la única intención de aprender a trabajar lo que es la piedra de Calatorao, para posteriormente transmitirla a mis alumnos, ¿no?, en clase. Pero una vez que estaba en este taller, la forma de trabajar, de ver el arte, de todos estos escultores, ya digo, de primera línea nacional, me abrió de alguna manera un gusanillo por la escultura, ¿no? Y ya en ese taller, que duraba unos 15 días, ya empecé a planificar y a ver las posibilidades para poder realizar escultura con ese material, al principio con piedra. Hay que tener en cuenta que yo venía de unas enseñanzas muy académicas de la Escuela de Artes, donde con lo que trabajábamos principalmente era con el barro, con los moldes de escayola, con el bronce, o sea, lo que es la escultura tradicional, ¿no?, de siempre, clásica. De esa época es la escultura que tengo en la Plaza San Felipe, del niño que está sentado mirando la Torre Nueva. Entonces esa era la formación que había tenido y era mi forma de ver la escultura, pero claro, al convivir esto durante 15 días con estos otro tipo de, llamémosles, escultores, artistas, y su forma de entender el arte, eso me abrió a mí un poquito y me picó el gusanillo para dedicarme. Empecé a trabajar poco a poco, a hacer mis pinitos con la piedra de Calatorao, y en el 92 hice mi primera exposición en piedra de Calatorao, y ya de ahí pues hasta ahora. Dentro de la exposición existen piezas de distintos tamaños. Un día, hablando hace años con una persona dedicada al mundo del marchante de pintura, decía que un pintor no es un gran pintor hasta que pinta 2×3. ¿En el mundo de la escultura pasa lo mismo? ¿Pasa que el tamaño de la escultura habla del tamaño del escultor? Bueno, eso ya va en función a la hora de entender tú el arte, porque claro, no es lo mismo lo que hablábamos de esa formación académica, donde los volúmenes que tú manejas, pues bueno, pueden ser retratos, pueden ser figura humana, diferentes posiciones, donde quizá lo que más predomina es la belleza en la forma de las proporciones, ¿no?, de desarrollar esa figura humana. Pero a mí de esa forma de entender el arte pasé a entenderla desde el otro lado, desde las vivencias que el ser humano pueda tener alrededor. Entonces, ya verás, aquí veréis en la exposición que hay pues desde avioncitos que recuerdan la infancia, otras piezas que recuerdan elementos industriales, y entonces yo, la forma de entenderlo era esa, de explicar todo lo que convive alrededor del ser humano, claro. Y otra parte importante es que me gusta y me preocupa mucho el tema de la arquitectura, y cuando de alguna manera he tenido una proposición de una exposición, me he preocupado del espacio, estudiarlo, verlo, y en función a ese espacio y a esa forma de verlo, he desarrollado esas obras para espacios en concreto. Nos estabas hablando de la transformación personal y humana. Cualquier persona que tenemos ya una cierta edad sabemos que lo que hacemos nos transforma, y por lo tanto, ¿cómo te ha transformado a ti el mundo de la escultura, del arte, de realizar y ejecutar ideas y verlas plasmadas en elementos físicos? Para mí ha influido sobre todo en la forma
en muchos aspectos de entender y de ver la vida, porque a mí me gusta mucho viajar. Antes viajaba por puro placer, conocer, ver otras culturas, otros países, pero ahora cuando viajo me fijo en la parte posiblemente más humana o en el entorno donde conviven esa gente de estos países, ¿no? Por ejemplo, uno de mis viajes que más me ha influido en mi tipo de escultura o de ver el tema del arte es un viaje que hice a Nueva York, ¿no? Viaje que hice a Nueva York y me impresionó sobre todo la arquitectura, los edificios. En la exposición que hice luego después de ese viaje en el Pablo Serrano, ya hablaba yo de aquello que decía Bob Dylan, ¿no? De que saliendo de mi ciudad he ido a un sitio donde la gente sube y baja al subway, a lo que es el metro, y sube a los edificios. A mí esa ciudad me hizo quizá todavía acentuar más mi gusto por la arquitectura, ¿no? De hecho, ahí hice para mí 2 o 3 piezas que son fundamentales. Una es una réplica del Flatiron y otra escultura es otra que hice como una especie de edificio suspendido por un cable, y otra que hice sobre una tarde-noche en el Central Park viendo la luna, que es Luna sobre Central Park, ¿no? Y bueno, luego han seguido otros viajes, como a la India, como a Vietnam, donde he reproducido y he hecho obras en función. Por ejemplo, una de las últimas obras que está aquí en la exposición, que es Bird, pájaro, que está hecha con plegados, de alguna manera llevándome al mundo ese del origami, ¿no? Y otros de los viajes que han influido mucho en mi obra son los sucesivos viajes que hice a Kassel, ciudad alemana, donde hacen cada 4 años una exposición tipo Bienal de Venecia, pero todo en función al tema de la escultura, ¿no? De la intervención en espacios abiertos, en la calle, y todas esas vivencias de alguna manera son el germen de muchas de mis obras. Bueno, pues tú solo te has metido en la caja y tú solo te has metido en la pregunta. Dentro del mundo de la escultura en España, porque si hablamos de zonas geográficas más pequeñas probablemente es más complicado. Dijéramos que las tendencias dentro del mundo escultórico, la cultura que crea la escultura, actualmente es brillante, es vigorosa, o está más quieta y más aletargada que en otros momentos. Sí, quizá sufre un proceso más aletargado. En España se vivió un boom muy importante a finales del siglo pasado, que fue cuando yo de alguna manera me picó el gusanillo de la escultura, ¿no? Había una serie de escultores como Juan Muñoz, desgraciadamente fallecido, Cristina Iglesias, Susana Solano, Miquel Navarro, artistas de prestigio a nivel mundial, y fue una época, digamos, muy buena para la escultura. Ya en este siglo yo creo que no ha habido figuras emergentes, son estas figuras de finales del siglo pasado las que de alguna manera siguen haciendo una producción a nivel nacional. También es verdad que todas las posibilidades actuales de la informática, de internet, de
esa posibilidad de ver o actuar de otros artistas en todo el planeta. Antes yo hablaba de Kassel, pero a una época, yo estoy hablando de finales de los 80, donde a través de internet tampoco podías, no era, esa información no te llegaba, ¿no? Y tenías que desplazarte y viajar a los sitios para ver la obra de los artistas, ¿no? Pero yo creo que igual, no sé si estará relacionado con el tema de la recesión económica del país. Yo sí que veo un estancamiento, no digamos una recesión, sí, posiblemente que haya un estancamiento. Dentro del mundo del arte, al menos en el Renacimiento, los grandes que conocemos, pues los que tenemos una cierta cultura general, todos tenían detrás, un mecenas. Sí. ¿Cómo se consigue levantar y poner en pie una obra escultórica de calado como es la tuya, siendo que económicamente hace falta muchos medios? Buena pregunta, sí. A ver, yo por suerte he tenido la oportunidad de poder dedicarme a esto, pues porque de alguna manera tenía un soporte económico, ¿no? Yo soy profesor, tengo un sueldo y, pues bueno, en vez de una parte de ese sueldo dedicarlo pues a otras cosas, ¿no? Y yo he hecho una inversión, pues desde tener un local, un taller propio, comprar materiales. Mi tipo de obra no es una obra fácil para colocar en las casas. Yo, antes de dedicarme a esto, antes de aprobar oposiciones y tener, dijéramos, un modo de vida más o menos, pues yo tenía que vivir, y hacía pues desde maquetas para arquitectos o figuritas para vender en las tiendas. Quiero decir con esto que no es fácil vivir de esto. Dependes mucho de las galerías, que te promocionen, que te lleven, que hagas una obra que a ellos les guste para luego ellos poder venderla. Es un mundo, yo ya digo, que quizá pues haya en este sentido sido un privilegiado, ¿no? Porque con ese soporte económico que me da el tener un trabajo fijo, he podido de alguna manera ir comprando materiales y dedicándome a estas cosas. Bueno, pues aprovechando que estás con nosotros y con tu obra, bueno, cuando uno lee un poema y no ha conocido al autor, empieza a divagar qué es lo que quería decir el autor. En este caso no lo vamos a hacer. Le vamos a preguntar, a pedir al autor que nos cuente exactamente con su obra, con esta obra, desde el título hasta la ejecución, qué querías expresar. Muy bien. Bueno, esta es una obra que se llama Turbina. Es una obra que hice para una exposición en el monasterio de Rueda, y como he dicho antes, cuando tengo una proposición de hacer una exposición en un sitio determinado, la verdad es que he hecho en iglesias, monasterios, y eso he hecho varias. Me gusta ver y estudiar el espacio, como aquí, donde he traído la obra que más se amoldaba a este espacio, ¿no? En concreto, esta obra Turbina es del 2003, una exposición que se llamaba In Itinere, y llevé piezas hechas ya, pero en concreto esta de Turbina es una obra hecha ex professo para el monasterio de Rueda, y está inspirada en la noria gigante que hay en la parte de atrás del monasterio, y es una sucesión de elementos que se repiten. Vemos que hay 6, es de acero corten, y bueno, esta pieza, voy a contar un poco la forma de la ejecución de la pieza. Yo lo que hago es sacar unas plantillas de lo que es el costado de la pieza, y la llevo al taller donde yo me trocean de alguna manera con láser, me despiezan, me hacen estas piezas, y sobre los laterales de estas piezas
con esta chapa lo que voy haciendo es amoldándola con gatos aquí a la parte lateral y voy soldando toda la pieza por todos los laterales, pero siempre en función a las dos piezas de los laterales. Esta le doy la misma medida a todo esto me lo traen cortado por láser de una empresa aquí en Zaragoza donde me les encargo todo. Y luego lo que es la parte más complicada, que es la construcción del elemento. La construcción, bueno, a ver, hay una cosa importante que yo no he dicho yo. Normalmente antes de acometer una pieza trabajo con bocetos, con maquetas, a partir de dibujos. Luego estas mismas piezas trabajo mucho con la madera, porque he dicho que es una forma de trabajar mía que tengo mucha facilidad para ello. Es un material que conozco y sé las posibilidades que da, ¿no? Entonces, claro, yo al trabajar con maquetas, yo en la misma maqueta ya decido los espacios y la forma de colocar, porque esta es una pieza que en función a cómo la ensambles, te da un giro u otro, o sea, te da diferentes posibilidades. Normalmente cuando hago la maqueta, yo ya llego a una conclusión, pero muchas veces, claro, al cambiar de tamaño, a mí me posibilita el hacer alguna ligera variación, ¿no? Pero en esta pieza en concreto, la verdad es que está ensamblada prácticamente como la tenía en la maqueta, ¿no? Dejando los huecos y los espacios y la forma de ensamblarlo para conseguir este volumen. Como elemento dentro de Rueda, ¿dónde se inscribe? Dentro de Rueda está en una explanada a la entrada, delante del complejo hotelero, en una explanada donde está el monasterio al fondo, entras y a la derecha. Está ahí en el suelo, en un sitio muy bonito. ¿Y la inspiración en cuanto al molino es porque fue un encargo y te inspiraste? No, en concreto esto no fue un encargo desde el principio. Yo allí en Rueda, como aquí, llevé piezas hechas ya, ¿no? que yo estudié donde poder ponerlas en determinados sitios. Y esta es la única pieza que hice nueva, inspirada en eso, y que luego les gustó a Turismo de Aragón y se la quedaron allí permanentemente. Por no seguir abusando, abusamos solo 2 veces, esta es la segunda. ¿Nos explicas la obra un poquito? Sí. A ver, esta es una obra del 2014 que estuvo en La Lonja, la hice desprofeso para ese espacio. Ya volvemos a lo que hemos comentado antes, ¿no? De la situación. Yo cuando recibo la proposición de hacer una exposición en La Lonja, se me propone hacer una retrospectiva, un poco lo que hay aquí, pero ese espacio es tan bonito, es maravilloso, entonces decidí hacer obra nueva, ¿no? Esta en concreto es una obra que hace ya mucho tiempo que bullía en mi cabeza, es un poquito el tema industrial, las factorías, la contaminación, las chimeneas de todas esas fábricas que vamos, por ejemplo, cuando vamos por la carretera. Ayer venía yo de la parte de Caspe y ahí está Saica, que ves todas esas chimeneas, esos, de alguna manera, humo que sale al espacio, al exterior, ¿no? Entonces, y bullía en mi cabeza. Y un día, además, una visita que hice con unos amigos y subí a la Torre del Pilar, me fijaba en toda la parte industrial de Zaragoza que hay hacia la carretera de Cataluña y todo eso, el Malpica y todo eso, y desde arriba se ve perfectamente todo ese paisaje, ese skyline de las fábricas y todo eso, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar en esto, la quería explicar como en toda mi obra, con elementos metálicos, pero muy sencillos, sin caer en barroquismos, en mucha complicación, ¿no? Y pensé en hacerlo así. Luego, cuando me puse a hacerla, se me complicó la vida un poco, porque yo pensaba coger unos tubos sin más y cortarlos y tal, pero resulta que el acero corten no viene nada más que en chapa, no viene como viene el hierro para soportes o hacer columnas o para la construcción, ¿no? Entonces tuve que fabricármelos yo, ¿no? A mí me cortaban
esto si mide 20, pues 20, 40, 60, 80, me cortaban una plancha de 80 para luego yo poderla ensamblar. Y bueno, la dificultad vino porque yo quería que fueran muy limpios los laterales, pero no me lo podían plegar porque entonces quedaban redondeados al plegarlos. Y ya tuve que empezar a discurrir cómo lo hacía y los tuve que ir cortando y ensamblando uno a uno. Es una pieza que al principio pensé que le iba a resolver en muy poco tiempo y fue una pieza que me llevó mucho tiempo hacerla. Oyéndote se me ocurre una pregunta clara. ¿Alguna vez has abandonado una idea, un proyecto? ¿Por dificultad? ¿Por dificultad? No. Para eso soy muy cabezón y muy tenaz y muy persistente. Esta me ocasionó unos problemas que llegó un momento que no sabía si seguir o no, porque claro, esta pieza que tiene 4 milímetros de grosor, yo cogía la chapa y tuve que hacerle unos cortes por la cara interior para poderlos doblar yo. Pero claro, el doblar esto a mano me suponía a mí una cantidad de gatos y de formas de sujeción de la pieza para doblarlas y a veces pues me acordaba de que fuera por el trabajo físico. Esta es una pieza donde he tenido que trabajar pero mucho, y hay que tener en cuenta que trabajo solo, que no todas estas obras pues de alguna manera, como he dicho antes, sí, yo de mi sueldo, de mi parte de profesor, la invierto en piezas, pero tampoco me puedo permitir el lujo, sin estar vendidas, en contratar gente para que me ayude. Está claro. Bueno, Santiago, con esta segunda pieza explicada nos despedimos, pero sin antes decir que nos presentarás un día tu taller y nos explicarás obras en tu taller. Sí, cuando queráis. Muy bien, problema. Pues muchas gracias y gracias por todo tu trabajo y toda tu obra. Gracias. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones.